y estamos con un caro amigo también de la izquierda, en este caso fue senador de la República por tres periodos. Hoy vinieron varios senadores acá, bueno, tuvo Blas Llano también, y ahora viene Sixto Pereira, pero Blas ya no quiere saber nada del Parlamento. Sixto creo que quiere volver al Parlamento. ¿Querés volver al Parlamento, sí? ¿Por qué te reís? Acércate. ¿Cómo te va? No, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Bruno? Es una expresión de deseo. ¿Verdad? No, en realidad, siempre cuando uno sale después... Acércate. En todas partes hablan, ¿querés volver? ¿Querés ser de vuelta? Yo vengo de una experiencia metodológica participativa. Una cosa que, siendo uno político, puede aspirar a ser presidente de la República. Otra cosa es cuando... ¿Y vos no aspirás a eso? Puede ser también. Para eso entramos en la política. Ahí, bueno. Entramos en la política, y en la política es un escenario de disputa superior para buscar e intentar con un instrumento político transformar lo que uno crea. Como decía Eduardo, tenemos dos países. Un país real, que es el tema económico, macro, y ese saco grande de lo macro se le pone al micro. A la gran mayoría que él visitó, contó una experiencia de como visitando a un instituto de cáncer, creo. Sí, el Instituto del Cáncer, sí. Todo lo que se ve ahí. Así mismo. Pero estamos para disputar. Pero, como dije, todo depende de la evaluación de la gestión de uno, de lo que hace uno, para que pueda ser propuesto. Yo nunca, en los 3 periodos parlamentarios, nunca hice campaña en términos personales. Bruno, trabajaba un poco por mí. Ve un poco artículo, no. Fue el resultado de mi gestión como político. Decime una cosa, el Frente Iguazú, ¿está desaparecido el Frente Iguazú? ¿Cómo está el presidente Lugo? ¿Él sigue allá en Cuba? Lugo está mucho mejor saliéndose de todas estas cuestiones de turbulencia de su entorno, del país. La turbulencia política. Turbulencias políticas familiares. Entonces acá está, o sea, en Cuba está mucho mejor y bien dirigido en una cuestión de sus terapias bien organizadas. Diferente. Y ayer justamente estuve hablando con el compañero que está con él. ¿Quién es el compañero? Chilaver, un compañero que hace tiempo está en las gestiones de gobierno mismo, cercano a él, de confianza. Y él dijo que esta semana es semana de evaluación y que probablemente quede más un mes haciendo sus terapias, 1 o 2 meses. O sea que más. el doctor Querey está acá en Asunción. Querey está acá y haciendo el seguimiento correspondiente con el equipo médico que lo atiende. ¿Y el Frente Iguazú? ¿Qué pasa con el Frente Iguazú? ¿Desapareció el Frente Iguazú? Hay me parece una precisión. Una cosa, el Frente Iguazú es sumatoria de acuerdos de organizaciones políticas. ¿Vos estás en qué sector? Yo estoy en el Partido Popular Tecoyoyá. Sí. ¿Cómo está ese partido? Nosotros también ¿Está vigente o no? Está vigente. Necesitamos reevaluar porque el proyecto político tiene que mantener su línea de conducción, de orientación, de transformar este país. También dentro de la diversidad que están dentro del partido hay gente que viene de experiencia electoral, exclusivamente electoralista, entonces se reduce la herramienta política para una cuestión simplemente electoral. Sin embargo, el partido tiene que actuar a organizar la comunidad, los barrios, etcétera, y también en los momentos electorales plantear la disputa por el poder dentro del escenario electoral. Pero la herramienta política tiene que ser una herramienta de lucha cotidiana, no es exclusivamente para una cuestión electoral. Pero la izquierda en su conjunto, creo que hay una esencia denominador que la construcción de la unidad es indiscutible, innegociable. Pero se debe recomponer los acuerdos políticos entre toda la fuerza que componía el Frente Iguazú, que yo creo que en este momento aún no se debatió y no se concluyó de qué hacer. Pero la unidad no se discute, pero la membresía tal vez pueda ser, muchos cuestionan. Inclusive se plantea de algunos sectores que,
se acuerde la construcción de un partido político como el PT. El PT no es de una sola corriente, de varias corrientes, o el Frente Amplio Uruguayo, como referencia para tener de qué hacer dentro, en este caso... Una hoja de ruta. Sí. Se debe romper con el caudillaje en la oposición, afirma Esperanza Martínez. ¿Qué quiere decir esto? A la oposición le cuesta construir un proyecto político unitario o convocante, dijo la senadora de izquierda y vocera del Frente Democrático Esperanza Martínez. Expuso la incapacidad del sector para aglutinar sus fuerzas ante el poderío del Partido Colorado, que en el transcurso de su última convención ordinaria logró la adherencia de nuevos legisladores a sus filas y un amplio consenso entre los movimientos internos para la integración de los espacios de poder. Eso le preguntaba yo a Blas Llano. ¿Por qué miran aquellos que no están conformes con el funcionamiento del Partido Liberal, o en este caso, acá hace alusión a Esperanza Martínez también, que en su esfera hay gente que está mirando al Partido Colorado como que hay que estar con el Partido Colorado para seguir en la política o obtener alguna chance? ¿Cuál es tu mirada respecto a eso? ¿Por qué la gente piensa en el Partido Colorado? Porque no ve referentes en otros sectores, digamos, o no ve gente que pueda llevar también agua al molino opositor en este caso. Hay para precisar bien, la declaración de la compañera Esperanza o lo que dice Blas. Hay una clara diferencia de visión de construcción del modelo de desarrollo nacional. A ver. Uno, el Partido Liberal como instrumento político, en términos políticos, ideológicos, es igual al Partido Colorado, por ejemplo. Y uno tiene que mirar solamente a los hechos y a la conducta. ¿Qué posiciones tiene con relación a política tributaria? Que fue el quilombo que se armó con Jorge Torres y Milei. Milei habla de caritativo, y el otro, a pesar de que comulgan en muchas cuestiones, lo dice esos sentidos de equidad y justicia. Y el tema de la política tributaria, por ejemplo, los dos coinciden en que no tienen que tributar los que tienen más, aunque no digan, queriendo justificar. Y nosotros tenemos bien claro en términos de democracia, en términos de construcción, que en el caso de la inequidad existente en el país, en términos económicos, acá se tiene que discutir en términos de una reforma agraria radical en el sentido de cumplimiento de los acuerdos que están en la Constitución o en el Estatuto Agrario. ¿Hace cuánto que se está con esto, Sisto? Eso fue una cuestión de la dictadura, y luego se hizo el tema post-dictadura de la revisión de la Constituyente. ¿Pasaron cuántos años? Y nunca se hizo, pero fue porque se prostituyó. Y se prostituyó porque la tierra fue el elemento central. La tierra es redonda. La tierra es redonda y es un trofeo por la cual en este caso se apuntaló la dictadura. Se dieron tierra a los no sujetos de la reforma agraria. Se necesita una política desde el Estado para la agricultura campesina, 30% de la población. ¿En qué se convirtió post-dictadura con el modelo excluyente de lo que habló el compatriota Eduardo? 2 países. Y el país y el Estado existe solamente para esos grupos económicos, no para la gran mayoría de los que acuden a los centros de salud públicos, etcétera. Para eso se necesita recomponer, y para eso no existe el modelo de gestión de Estado. Y necesitamos esa gran diferencia. Lo que quiero clarificar y precisar, tanto para Esperanza, de lo que habló, acá necesitamos marcar diferencias. Yo vengo en la lucha social, ella viene en la lucha médica, etcétera. Tenemos que mantener una cuestión diferenciada en términos para que sea creíble. Por eso hay una descrédito de las dirigencias políticas partidarias, porque piensa solamente en clave y en código electoral, y el instrumento político es una herramienta política de lucha cotidiana, de organizar los barrios por el agua, por la salud, por el arancel cero, por los indígenas, por los campesinos. Ese debe ser. Y en los momentos electorales, presentar ese proyecto para disputar. Y este hambre cero, ¿qué vos decís? Esta cuestión, este proyecto que se sancionó, la ley de hambre cero en las escuelas.
Pero es una joda, joda en el sentido de que a la Pinandé viola docente la Arecaruta. Y ellos dicen, los que vienen y van a entrar por la tarde, vienen para almorzar, y los que salen de la mañana tienen que almorzar para irse. A la mañana necesita un desayuno, almuerzo y merienda. O sea, van a la escuela para comer. Claro, porque hay un estudio hecho, creo que el 70%... ¿Y en qué momento se estudia ahí? Porque entre que vos haces, comiste y tenés que hacer la siesta, ese tipo de cosas, si vos yo comés yo creo que son medidas paliativas, no son soluciones de fondo. Porque cuando va a haber soluciones de fondo, tenés que generarle las condiciones para que desayune bien, lleve su merienda para comer de su casa o se almuerza en los centros educativos. Te vas al colegio para estudiar, no para comer. Pero en los centros, por ejemplo, donde hay seriedad en la educación, se va a hacer entre las 7 hasta las 3, las 4 de la tarde. Incluye ahí el tema de descanso o alimentación. ¿Cuál es tu opinión de estos desafueros que fueron revocados de Galeano, Rivas y Filisola? Y es huele a tranza. ¿Por qué? También. Porque es una cuestión anticonstitucional. El fuero es simplemente para que uno cumpla su rol en la función pública, en el Congreso en este caso. Entonces, cuando viene cuestionamiento por el canal correspondiente, bueno, uno tiene que estar abierto. Cuando tiene las manos limpias, es transparente, es seguro en su gestión. Entonces, uno tiene que estar dispuesto a que le cuestionen, a que le revisen su conducta, su comportamiento. ¿Vos tenés las manos limpias? Yo tengo las manos re limpias. Nunca toqué. Poné un poco así, acá está una cámara. vos tenés manos limpias. 3 periodos y pueden revisar mi currículum económico de mi familia, de mi hijo, hija, etcétera, y no van a encontrar acumulación. Tengo con orgullo 15 hectáreas de tierra, trabajo en la agricultura campesina, no tengo empresa, no tengo nada. Entré para hacer política, no para buscar como trampolín político. ¿Qué es política para vos? Hacer política. Política es ayudar. Buscar construir organizaciones y que dispute para transformar esta inequidad, pero esta tenés injusticia. Que tener cierto respaldo económico para eso, ¿o no? Yo entré en el Congreso, construimos la candidatura de Lugo sin ningún peso personal, porque no tenía, soy trabajador. Pero la gente creyó y la gente militó, gastó todo lo que tenía, y a ellos nosotros le debemos en nuestra gestión pública. ¿Tenés 65 años vos? 65 años, el 28 de marzo cumplí. Entro ya en la primera fase de la tercera edad. No, pero... Y bueno, ¿y cómo ves nuestro país? Así le hago la misma consulta que le hice al físico Galeano Rivero. ¿Cómo ves? ¿Coincidís con este doctor Galeano Rivero de que hay dos países, digamos? Yo creo que no hay solo un país, pero un país que en donde se ve el reflejo que el Estado, que debería de atender las diversas necesidades de nuestros compatriotas, se convierte en un Estado exclusivo y excluyente para estos grupos económicos que él mencionó. A los terratenientes, a los ganaderos, a los ojeros, a los que vienen, a los bancarios y compañías financieras que ganan millones. Entonces, y son los que menos aportan para el Estado. Pero la gran mayoría de la población, el que fue 60% expulsado y que son ahora la nueva camada social de los sin tierra, sin techo y sin trabajo, para eso no existe este Estado. Ellos son efecto y consecuencia de ese modelo de gestión de Estado. Necesitamos construir un gran acuerdo político de la reserva moral que tiene aún este país. Pero esta gestión, que siempre marco el momento histórico, postdictadura, es diseñado exclusivamente para ese grupo. Entonces, doy una cosa que ahora mismo está un grupo de campesinos compatriotas reuniéndose con el ministro. Hace 30 años, postdictadura, que el Ministerio de Agricultura es igual a ONG. ¿Qué significa eso? Sí. Programas puntuales sobre, no sé, indígenas, sobre gallinas, etcétera. No es ya una política de Estado. Bueno, querido Sixto, muchísimas gracias. Nos cortan.